Es sabido que África es un continente asediado por la escasez de recursos. Uno de los elementos de los que carece es ni más ni menos que el agua, y para varios países el río Nilo representa una de las pocas fuentes que pueden suministrarla. Es por eso que la noticia de que Etiopía está construyendo una represa hidroeléctrica en el afluente del Nilo Azul, desde donde fluye el 85% de las aguas del río, ha generado controversias en Egipto, donde se teme que en los próximos años haya que enfrentarse a la ausencia total de uno de los elementos esenciales para la vida. Desde Etiopía argumentan que varias naciones se verían beneficiadas, pero la puja no cesa y Egipto no dudó en advertir que recurrirá a la fuerza en caso de ser necesario. Como respuesta, Etiopía señaló que no teme a las amenazas y que continuará con su objetivo, sea cual fuere la medida que decida implementar Egipto. Entre tanta discordia, en el último tiempo fue necesario solicitar la mediación de Estados Unidos, pero aún así, el futuro es incierto y un posible escenario bélico comienza a vislumbrarse. Entonces, ¿en qué consiste la represa hidroeléctrica que está construyendo Etiopía y qué beneficios y perjuicios ofrece al continente? ¿Y cuáles son las posibilidades de que se desate una contienda si las autoridades etíopes no retroceden en su decisión? No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de la posible guerra del agua causada por la polémica represa hidroeléctrica de Etiopía. ¿Estás listo? Pues entonces, ¡comenzamos! Hace ya años que los expertos anticipan que en algún momento podría darse una lucha por el agua cuya escasez es más preocupante año tras año, con consecuencias que se comenzarían a ver a partir del año 2025. Sin embargo, los conflictos a raíz de esta problemática parecen estar anticipándose a la fecha. En el año 2011, Etiopía inició la construcción de una represa hidroeléctrica para abastecer de electricidad tanto a su país como a sus vecinos. Dicha estructura fue reemplazada en la región de Benishangul Gumuz utilizando las aguas del río Nilo Azul, una de las fuentes principales del Nilo. Con una longitud de casi 6.900 kilómetros, este es el río más largo de África y uno de los más extensos del mundo. Nace en la República de Burundi, atraviesa 9 países incluyendo Etiopía, Sudán y Kenia y desemboca en el mar Mediterráneo desde Egipto. Para la construcción de la represa, Etiopía se dispuso a realizar una inversión de $4.000 millones. Este dispositivo hidroeléctrico generaría 6.000 megavatios de electricidad y sería el más potente de África. Es importante aclarar que esta nación sufre una gran escasez de electricidad, con un 65% de su población privado de este servicio. Sin embargo, no sería este país el único que saldría beneficiado, sino que también Sudán, Sudán del Sur, Kenia, Eritrea y Djibouti podrían también acceder al suministro eléctrico de este sistema. Sin embargo, es fundamental aclarar que la central hidroeléctrica no consume agua del río Nilo, sino que se alimenta de las lluvias. El plan de Etiopía es aprovechar la temporada de precipitaciones del 2020 para comenzar con el llenado de los embalses. Lo que sí es importante notar es que cuanto más se tarde en llenar el embalse, menor será el impacto en el nivel del río. Etiopía planeaba hacerlo en un lapso de 6 años. Ahora bien, el principal temor de Egipto es que Etiopía tome el control total del flujo de un río del que procede el 90% de su suministro de agua. Si Etiopía llena su represa, esto puede afectar el flujo río abajo y recordemos que Egipto es el país en el que finaliza el recorrido del Nilo. A su vez, las autoridades egipcias no ven con buenos ojos el hecho de no haber sido consultados a la hora de la proyección de esta represa. Esta nación se ampara en un tratado firmado en 1929 que otorga a Egipto y Sudán los derechos sobre casi la totalidad del Nilo. Por otro lado, tienen el veto sobre cualquier proyecto que pudiera realizar cualquier nación río arriba.
En respuesta, Etiopía manifestó que no tiene ninguna obligación de aceptar reglas firmadas en la era colonial. Luego de varios diálogos frustrados, el ministro de Agua etíope, Seleshi Beleke, apuntó contra Egipto por no permitir la puesta en marcha de la represa y criticó la propuesta hecha por los egipcios. El calendario que proponen requería que el llenado de la presa tome entre 12 y 21 años. Esto no es aceptable en ninguna medida. A raíz de esto, Abdul Fattah al-Sisi, presidente de Egipto, aseguró que tomaría todas las medidas necesarias para proteger sus derechos sobre las aguas del Nilo. En el año 2013, se filtraron informes de una grabación secreta que mostraba a políticos egipcios proponiendo ataques contra Etiopía. En el año 2019, el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, declaró que ninguna fuerza podría impedir la construcción de la represa. Sin embargo, Etiopía sí tendría motivos para temer, ya que en la actualidad, el ejército de Egipto es comparado con los de países como Alemania o Brasil, siendo de los cuerpos militares más fuertes de África. Por su lado, Etiopía cuenta con fuerzas un tanto inferiores a la media. Mientras que Egipto cuenta con 450.000 miembros activos y con una cantidad similar en reserva, Etiopía solo dispone de poco más de 160.000 y una reserva nula. Más contundente es la brecha que los separa si observamos el presupuesto de defensa de cada país, con $10.000 millones por el lado de Egipto y 500 millones para las filas etíopes. Por último, debemos mencionar que Egipto cuenta con 250 aviones de combate, mientras que su contrincante solo suma 24. Ante el crecimiento de las tensiones, Egipto reclamó la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sin que Etiopía se mostrara conforme con la medida. A esta reunión asistieron las autoridades de ambos países, sumadas a las de Sudán, el otro firmante del Tratado de 1929, pero que al contrario de Egipto, no se opone a la utilización de la central hidroeléctrica. Este encuentro, en palabras del propio Trump, no prosperó. Sin embargo, en octubre de 2020, el exmandatario estadounidense afirmó que sí habían logrado un acuerdo, pero que no fue acatado por Etiopía. Según el medio de comunicación Europa Press, el pacto incluía un mecanismo para las operaciones anuales y a largo plazo de la presa en condiciones hidrológicas normales, un mecanismo de coordinación y cláusulas para la resolución de disputas y la puesta en común de información. En junio, las tres naciones coincidieron en evitar cualquier acción unilateral, incluido el llenado del embalse, hasta no llegar a un acuerdo final. Al parecer, Etiopía no cumplió su palabra y Trump fue contundente en sus declaraciones. El acuerdo estaba cerrado. No pueden hacer eso. Es una situación muy peligrosa porque Egipto no puede vivir de esa forma. Terminarán por volar esa presa. En julio de 2021, las autoridades de Etiopía anunciaron que completaron el primer llenado del embalse y que comenzarían con el segundo. En este caso, tanto Egipto como Sudán repudiaron y cuestionaron el accionar de Etiopía. Será cuestión de esperar al avance del diálogo entre las naciones africanas, pero de seguir así, todo indica que la idea de un conflicto bélico es cada vez más verosímil. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿crees que Etiopía está perjudicando a Egipto? ¿Y crees que este último podría iniciar una guerra y destruir la represa? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir conociendo más novedades del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.